Desde Joe Rogan hasta Speedy González, la sociedad se ha vuelto implacable a la hora de condenar a otros. Ahora bien, ¿es correcto cancelar a alguien? ¿Quién cumple el rol de juez? ¿Existe la cancelación en el judaísmo? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim. Y primero que nada, agradecerles de vuelta por seguirnos, como hacemos siempre, por darles me gusta a los videos, por compartirlos, por comentarlos. También sus comentarios aportan muchísimo y nos hacen desarrollar más el tema y a veces incluso el planteo de nuevos temas para charlar también bienvenidos sean. Así que gracias por todo. Y como introducción rápida, les queremos recomendar también que sepan que este capítulo no es el único, sería ya una saga casi, Claro. porque tenemos un capítulo de negación del holocausto donde hablamos de las ideas que deben transmitirse, ideas que no deben transmitirse, y el capítulo que hablamos de separar al artista de su obra, que hablamos justamente de Maradona, donde ambos son complementarios de lo que vamos a hablar hoy, así que los invitamos a escuchar, les vamos a dejar el link. A nivel talmúdico se habla siempre que uno puede analizar el Hefza o el Gabra. Ante una dificultad uno puede analizar el objeto o la persona que produce ese objeto. En el caso de Maradona hablamos del objeto producido, que es la obra del Claro. artista, y hoy vamos a hablar justamente de la persona en sí, que es el productor de esa obra. Bueno, cuando era más chico, a mí siempre me decían que un discurso o un texto era muy de modé, por así decirlo, estaba muy trillado, empezarlo dando la definición de diccionario, ¿sí? Hoy en día el diccionario creo que ha muerto, pero tenemos Wikipedia y vamos a arrancar con la definición de Wikipedia, a qué nos referimos con cancelar a alguien. Así dice la definición de Wikipedia. La cancelación es un fenómeno extendido de retirar el apoyo, ya sea moral o financiero, digital y o social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles. Ello como consecuencia de determinados comentarios o acciones, y atención a esto, independiente de la veracidad o la falsedad de estos, o porque esas personas o instituciones transgreden ciertas expectativas que sobre ellas había. O sea, ya arrancamos, no importa si es cierto lo que dijeron de vos, pero si hablaron, te vamos a cancelar igual. Tal cual, es independiente de la realidad, es un posmodernismo puro. Bueno, la última pregunta que planteamos fue el tema del judaísmo. Sí. ¿Existe en el judaísmo la cancelación? La respuesta es que algo parecido tenemos, Sí. y se llama Jerem. Ahora, el Jerem en el judaísmo tiene sus diferencias, ya lo vamos a hablar con el tema de la cancelación moderna, pero para que entendamos de qué se trata, el Jerem tenía tres niveles, había, o sea, tres formas de excomulgar o excomulgarse de una comunidad. La primera sería la Nezifá, que Nezifá es un apartamiento voluntario. Es un jerem que uno se autoimpone. Uno escucha quizás que están comentando que él quizás le faltó respeto a alguien o que él, una autoridad, se sintió ofendida por un comentario propio. Entonces la persona en esa situación, Esta persona que aparentemente dijo el comentario. tal cual, el que ofendió, Sí. toma la decisión voluntaria de retraerse, de recluirse en su casa, donde reduce alegrías. Esa semana está invitado a casamientos, quizás falta o a menos tiempo. No escucha Final Abierto. Si no escucha Final Abierto. Reducen diálogos, tampoco se semana para estar charlando con todo el mundo. Incluso si puede reducir sus ocupaciones, sus hobbies, sus trabajos, también los va a reducir, como si fuera una semana de retiro y reflexión. Sería quizá nadie lo obligó. Nadie lo obligó, tal cual. No hay una obligación impuesta, sino que es una decisión de la persona de alejarse. Ahora, el segundo nivel, que es el nidui, ya es una imposición. ¿Qué pasa? Muy frecuente en el Talmud, aparece. Muy frecuente en el Talmud, seguro el menudé, el excomulgado, aparece muchas veces. Y esta opción ya es más larga. El anterior que dijimos era hasta 7 días. Este ya estamos hablando de más o menos 30 días, con una opción de extensión a otros 30 si la persona no se arrepentía de lo que hacía. O sea, a Whoopi Goldberg le dieron una cosa en el medio. Sí, ¿cuánto fueron? 2 semanas. Ya está ahí la cancelación. Tal cual, una mitad. Entonces, esta persona ya se empieza a apartar, ya es una exclusión que viene de lo exterior, de lo externo. La gente ya no se sienta a comer con él. No se lo cuenta para simún ni para rituales. Los rituales en el judaísmo muchas veces requieren una cantidad de personas. Claro. Unos requieren 3, otros requieren 10. Esa persona no es contada. O sea, si hay 10 con él, se falta uno más, tal cual. No se sientan en su cercanía, o sea, se llama que son las 4 amot de la persona, o sea, los 2 metros a la redonda se mantiene distancia. Yo con él no me siento. Incluso si muere en ese periodo, no se da un discurso fúnebre, o sea, si hay que homenajearlo, no se lo homenajea porque murió en ese estado de nidui. No se acompaña el cortejo fúnebre y se le pone una piedra arriba del cajón, que es el simbolismo de como una especie de mereces un castigo, no es un entierro común esto. Incluso ese tiempo no se corta el pelo,
no se calza zapatos de cuero y no se lava la ropa. Está bastante relacionado con el tema del duelo, ¿no? Tal O sea, cual, estas sí, sí, cosas que sí. estás mencionando. Sí, está relacionado con el duelo porque justamente es como la persona, todas las alajot de duelo que se hace para otro capítulo largo, pero vienen a hablar de la reflexión de la persona. Entonces, obligamos a la persona a desconectarse de ciertos lujos o ciertos beneficios que él se da en el día a día para que se dedique a la reflexión. O sea, un periodo de introspección forzado sería. Ahora, todo esto es siempre, porque es importante lo de cine en un tribunal, digamos, acá hay una decisión, es un concepto alágico, pasamos a un segundo nivel. El primero Sí. era la autorreclusión, ahora ya tenemos una decisión que viene de autoridades. Así es, sí. Y lo último que faltó agregar es que, a pesar de todas estas provisiones, se lo dejaba estudiar Torah, se podía seguir estudiando, si tiene un curso fijo, un maestro, una jabrutá, podía seguir estudiando, y podía comerciar. O sea, no tenía que abandonar su profesión, el trabajo lo continuaba. Está dejando el chiste picando, pero lo vamos a Sí, dejar pasar. tal cual. Y el tercer nivel, que es el de Jerem, que sí es el más alto, era una ceremonia ya muy fastuosa donde se sacaba el Sefer Torah, se tocaba el shofar, se hacía una declaración. Y en ese caso, sí, a las provisiones que hablamos antes del Nidui, se le agrega que no se puede estudiar con él y no tiene permitido comerciar. Se le limita sus tareas a lo básico e indispensable. O sea, si el hombre no tiene para comer, que abra el negocio para ganar lo mínimo para comer el pan de ese día y cierre y a estudiar lo mismo. Si se va a olvidar lo que estudió, que pueda repasar lo que estudió, pero hasta ahí. O sea, le limitamos su existencia a la mínima expresión. Y se lo llamaba maldito también. Importante, También, sí. se utilizaba el término maldito a esta persona. Ahora, uno podrá decir, bueno, ¿qué quiere decir que se limita a subsistir? ¿Qué me importa? Bueno, abro el negocio cuando quiero. Tenemos que entender también el contexto de cuánto peso tenía un jerem en la época, que era cuando vivían en comunidades, digamos, cerradas, por así decirlo, entre los propios judíos, los barrios de los judíos, en donde ya el peso de la autoridad alágica te dice, mira, vos no podés abrir esto, no podés hacer tal cosa, no podés hacer tal otra. Hoy en día el Jerem quizá es, si bien obviamente es muy pesado, como hay un chiste que muchas veces se dice, bueno, si te ponen Jerem, bueno, andate a otro Beta Knesset y listo. Sí, tal cual, porque hoy en día, la apertura es Es más mayor, difícil, claro. incluso la sociedad acepta al judío como miembro y antes dependía puramente de la comunidad Claro, propia, o sea, era una necesidad 100% de ellos, mm. una dependencia total. Hay una lista de, incluso el Talmud trae 24 motivos por los cuales se hace Jerem, pero bueno, muchas veces es falta de respeto a la autoridad, falta de respeto a un semejante, no aceptar un veredicto rabínico. Perdón, en el Jerem había tres intentos. No había Jerem si mal no recuerdo. Mm. No había Jerem directamente, si mal no recuerdo. Había como, se advierte, muchas veces el tema de la advertencia está muy presente siempre en los castigos en la Torá o en el mundo judío. Hay advertencia, después se da un castigo determinante, por así decirlo, no en la primera. Otro tema que también es importante, si bien dijimos que el Nidui está presente en el Talmud, el Jerem era algo que no era frecuente. El Jerem es como un caso extremo, situaciones extremas, situaciones extraordinarias en la cual ponían en Jerem a alguien. Un poco ya para traerlo un poco acá, hoy en día por cualquier cosa se cancela a la persona. Sí. El Jerem era un caso excepcional. Sí, tal cual. Y no solamente eso, algo interesante del Jerem y de que en los pasos previos también, vemos que siempre el objetivo es la superación. O sea, la persona viene a superarse, entonces ponemos un Jerem, o sea, como dijiste antes, llegar al Jerem era como la media máxima porque teniste muchos pasos antes de advertencia, escúchame, lo que estás haciendo no está bien, no estás comportando correctamente. Entonces empezá a aprender alertas y no llegues a esta última instancia. Ahora, esta última instancia sí se ha dado en la historia, en el pueblo judío, y varias veces. No vamos a mencionar todos los casos porque sería un podcast muy largo, pero quizás como uno de los primeros casos puntuales donde se habla del Jerem, esto a nivel histórico, ya no el Jerem que conocemos hoy, es cuando se conquista la ciudad de Jericó al entrar a Israel. Y Yoshua dice que botín de guerra queda como museo. Conocido el caso. No se puede tocar, y como fue una victoria milagrosa, la primera victoria de la entrada de los judíos a la tierra de Israel, las murallas que se hundieron, y una victoria muy llamativa. Entonces Yoshua dijo que quede todo como está, nadie toca nada, esto es el museo del agradecimiento a Dios o del reconocimiento a Dios por el milagro que nos hizo y cómo empezamos la campaña de conquista con el pie derecho. Entonces nadie toca nada. Bueno, hubo una persona que se metió, agarró una parte, después perdió la próxima guerra como castigo, toda una historia, pero ahí se habla de Jerem. Como que las cosas que están puestas aquí están prohibidas del contacto con ellas porque quedan con otro objetivo. Hay casos también en la Gemara, Sí, en la Torá también previas, pero bueno, no vamos a meternos en todos los detalles, pero a nivel personas, ¿cuándo ocurrió que hubo un jerem a una persona? Uno de los primeros que hubo en el Talmud, y es realmente llamativo porque se habla de una personalidad muy importante, es el de Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer Agadol.
O sea, no era uno más de los rabinos, sino que se llamaba Rabbi Eliezer el Grande. ¿Sí? Como Alejandro Magno, era Rabbi Eliezer Magno, el Grande. Era, para que se den una idea, era alumno de Rabbi Yohanan Ben Zakkai y maestro de Rabbi Akiva, por ejemplo, uno de los más grandes talmudistas que hay en toda la Toda la Torah literatura que tenemos de judía. Rabbi Akiva. Es de Rabbi Akiva, él era su maestro. Y en un momento hay una discusión rabínica, que también es para analizar en profundidad, pero estaba discutiendo sobre un horno, si el horno era impuro o puro, y había una discusión muy fuerte, una mayoría de sabios decía una cosa, él decía otra, pero él con su grandeza decía, escúchenme, yo entiendo que ustedes son 5 contra 1 y deberíamos ir por la mayoría, pero yo sé más que ustedes. Entonces, la ley de la Torah dice que uno va por la mayoría. No hacemos una cuenta cualitativa, cuánto sabe cada uno de los presentes, sino que somos todos autorizados para opinar. Oh, muy bien, un segundo. Dale. Ojo, no es simplemente son mayoría. Todos tienen cierta autoridad para opinar. Uno sabe un poco más que otro, algo que es inevitable, siempre que grupos humanos. Pero no es que, bueno, tengo 200 que opinan como yo contra 40. No, hay que ver qué peso específico tenía cada uno. Estamos hablando que eran una mayoría autorizada, calificada, de sabios calificados, tal cual. También calificado, ¿sí? Tal cual. Bueno, él no quiere aceptar la opinión de la mayoría, incluso se abre el cielo a decirle que él tenía razón. Y dice, escúcheme, Dios y yo, ¿quién más puedo pedir? No importa, la mayoría es la que decide. Él no aceptó el veredicto de la mayoría, entonces los sabios de la generación, que quizás eran a veces un poquito menos grandes que él, porque eran los referentes mayores, dijeron, vas a Jerem, te vamos a excomulgar, porque no puede ser que no acates, porque tenemos una forma de procesar las leyes, de decidir las leyes, estás extralimitándote y no estás siguiendo los parámetros adecuados, automáticamente quedas excomulgado. Ahora, perdón, ese caso en particular, en donde tenemos una persona que era gigante, una persona, un sabio de los más importantes, su actitud, la decisión del Jerem es bastante, digamos, pensando en una organización social, es bastante entendible. Mirá, seguro. Empezás vos, que sos una persona autorizada, mañana no sabemos dónde puede terminar esto. Cuando hay una ley, que vamos con la ley de la mayoría, y si vos te opones, esto va a dejar un ejemplo, va a dejar una huella mala para la sociedad, entonces tenemos que actuar de inmediato. Tal cual. No es que a mí me parece. Seguro, o sea, en pos de la sociedad. Y vemos también un poco del Jerem, su objetivo también es justamente mantener el orden de la organización social que dijiste. Entonces, no lo aceptaste, seas quien seas, cuán grande seas, no importa, vas a Jerem, al punto tal que vivió toda su vida en Jerem. Al final de su vida lo van a ver los alumnos, entre ellos Rabbi Akiva. Todos los alumnos tuvieron una muerte muy grave y él le dijo que parte de la muerte va a tener grave es por haberse perdido estudiar con él, porque tenía tanto para enseñarles y no lo aceptaron. Y a Rabbi Akiva le dice, y la tuya va a ser peor que la de los demás. Sí. Y para quien no sabe la historia, Rabbi Akiva terminó siendo torturado en público por los romanos, peinada la piel con peines de hierro. Entonces, vemos que fue algo muy grave, la falta de respeto hacia él y su Torah, que era muy importante y no se aceptó, pero vemos como un precedente de lo que es el Jerem. Sí, después ya saltamos a los casos un poco más, no contemporáneos, pero más cercanos a nosotros. Cerca de la modernidad. Claro, cercanos a nosotros en la historia, que tal vez resuenen un poco más. Les suena quizá a muchos el filósofo Baruch Spinoza, ¿sí? Que también recibió Jerem, a pesar de que Spinoza, dentro de su filosofía, presenta a Dios. Digamos, seguro, él nunca niega a Dios. En la estructura está Dios, y cualquiera puede investigar un poco, sabe que Spinoza presenta a Dios dentro de su estructura filosófica. Sin embargo, la postura del Dios, la figura de Dios que él presenta, no es acorde a la halajá o a la propuesta por la Torá, con lo cual los sabios le dijeron, disculpa, no tenés nada que hacer con nosotros. ¿Sí? Tal cual, sí, bueno, Spinoza, estamos hablando ya de Holanda, ¿sí? Él nació en 1632, bueno, perdió a la madre muy joven. El padre era un activista muy fuerte de la comunidad, era el que se llama el Parnás, que es como el tesorero de la comunidad. Sí. Entonces el padre, con toda su fuerza, pelea para que el hijo tan inteligente se dedique al rabinato. El hijo, hasta la vida, mientras vivió el padre, hasta los 22 años que el padre muere, o sea, si ella empezó a estudiar otras cosas, no saltó públicamente con sus enseñanzas. Después ya, sí, a los 22 ya empieza a surgir con todos sus pensamientos, que quizás los 4 puntos, o los 3 puntos más importantes, es como dijiste antes, el panteísmo, que es Dios existe, pero es la naturaleza. O sea, todo lo que vemos en la naturaleza es Dios. Para el judaísmo, la naturaleza es quizás una máscara que oculta a Dios, el Dios verdadero, pero él lo vio como lo mismo. Para mí es lo mismo, y eso ya es negar uno de los principios fundamentales del judaísmo. Negó la futura venida del Mashiach, del Salvador, del Redentor. También es otro problema grave, y quizás uno de los mayores fue negar la divinidad de la Torá. Él dijo que la Torá es una constitución, como todos los pueblos tienen su constitución, tenemos la nuestra, pero no hubo mamá de Arsinai, no hubo una revelación divina. Entonces, ni la Torá ni los profetas son algo divino, así que bueno, quiso naturalizar quizás gran parte del pensamiento judío,
a nivel de naturaleza me estoy refiriendo, o racionalizar muy fuerte, distinto quizás al Rambam, con su racionalización distinta que hizo siglos antes. Y bueno, estas ideas fueron demasiado chocantes para la comunidad de Ámsterdam, y la comunidad de Ámsterdam decide excomulgarlo. Esto es los famosos Jerem de la historia. Ahora, sí, estoy viendo el próximo nombre. Esto está Ahora, chequeado, antes, está antes chequeado de ese seguir, nombre. ahora vamos. Quédese ahí, porque el nombre que se viene Sí. no lo puedo creer. Igual hay algo interesante, porque volvemos a conectarlo un poco con la cultura de la cancelación. Pongámonos en los pies de Spinoza, supongamos, si podíamos hacerlo. El jerem que te da la comunidad, en realidad, es como, vos ya decidiste apartarte de esa comunidad. Sí. Aquel que propone pensamientos contrarios a la Torá, en definitiva es como decir, bueno, mira, y vos te vas de acá. Sí, bueno, puede ser, no me afectas tanto. En la cultura de la cancelación se le está echando a patadas a alguien que en teoría sí le interesa pertenecer. Seguro. Específicamente le interesa pertenecer. Claro. Seguro. De hecho, el Jerem es con advertencia. Escúchame, si vas a seguir estos pasos, ya hubo un antes, una advertencia, y el hombre sigue igual es porque está realmente convencido de lo, Claro. de lo que opina. Pero no es que se le impone automáticamente. Hay muchos Jerem más para contar de la historia del judaísmo. Ese que tenés acá anotado es impresionante. Está el de, bueno, está el famoso los Mashiach Sheker, los falsos mesías, bueno, claro, como Shabbatai Tzvi, por ejemplo. Los seguidores. Y sus seguidores, hizo mucho Jerem ahí. De hecho, Spinoza tenía mucho miedo porque venía muy cerca de cierto falso Mashiach, entonces como que venía, ya la comunidad estaba muy golpeada. Cada vez que venía un falso Mashiach, que era una esperanza muy fuerte, la gente vendía lo que tenía, nos vamos a Israel, después se defraudaban, las comunidades quedaban muy mal paradas y muy endebles, entonces siempre era muy complicado. Rabiolo Tanaibishitz incluso también se lo vio en un momento como medio meshijista por su forma de hablar, su forma de expresarse. Pensaron que también había que ponerlo en Jerem, una pelea muy grande ahí. Con Ender, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, vemos como situaciones así. De hecho, uno de los más famosos que hay del siglo XX, de los Jerem, es con el Lev Davidovich Bronstein. No puedo creerlo. Que él nunca fue parte de la comunidad. No, ¿En qué lo afectó? Tal cual fue. Decía el nombre del. Bueno, el nombre artístico es León Trotsky. Claro. Entonces, ¿Qué le importó a Trotsky que le pusieran Jerem? No tengo idea. Sí, seguramente su vínculo nunca fue bueno con la comunidad, o sea, nunca es que se sintió parte de una comunidad, sí. Pero también se habló de un Jerem, también fue un Jerem. Cuando decíamos el opio de los pueblos, no era en serio, sí. no era en serio, era un chiste. Entonces, incluso en el Jerem yo creo que fue más que nada algo político y hacia afuera, porque los Jerem hasta ahora los que mencionamos, siempre era con la persona presente, o sea, vos venís ante el tribunal, claro. Vamos a hacer un juicio, decidir, acá no es que vino León Trotsky a un juicio judío, pero calculo que quieran despegarse sus ideas y fuera forma de... Bueno, eso es lo que, como decíamos antes, en un principio la vida era intracomunitaria. Dentro de la comunidad era la vida. Entonces el Jerem tenía cierto peso específico como para decir, mira, vos no perteneces a esto, tenemos cierto poder de quitarte de acá. Después, ya cuando se fue abriendo y digamos, el pueblo judío se fue mezclando mucho más, y entonces si vos me decís, mira, no puedes abrir el negocio, mira, yo abro el negocio cuando quiero, me parece que el Jerem ya toma una postura y nosotros no somos eso. A pesar de que al otro no le importe, nosotros tenemos que marcar hasta acá llegamos nosotros y de acá en adelante no tiene nada que ver con el pueblo judío. De hecho, se ha dado con muchas corrientes también más cercanas que se llaman a sí mismos, que tienen sinagogas, pero que no cumplen en nada. En muchas situaciones que son muy extremas, se ha aplicado también esa cuestión del Jerem. Bueno, sí. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Ha habido un intento de Jerem a los caraítas, los judíos caraítas también, que son los judíos que solo practican la Torah escrita y no la Torah oral, pero también fueron de intentos y no se terminaron de materializar. Pero lo que vemos así, entonces, es que el Jerem es una medida también de reflexión sobre la persona en sí y educativa para el resto de las personas que son parte de esa organización, de esas instituciones en la comunidad. Ahora, yo tengo un problema o una pregunta que quiero plantear, que quiero abrir acá con vos, que tiene que ver con lo siguiente. Estamos hablando ahora de que aquellos que decidían el Jerem o poner en Jerem a alguien, era un tribunal autorizado, digamos. Uno puede estar de acuerdo o no con la óptica que tuvieron, pero nadie discutía la grandeza de las personas que tomaban esas decisiones. ¿Quién decide hoy cuándo cancelamos? Seguro. ¿El consumidor? ¿Desde qué estatus moral? Uno desde el living de su casa que ni siquiera no cumple nada de lo que dice, bueno, dice, no, hay que cancelar a tal autor. ¿Dónde se establece el tribunal moral? ¿Cuáles son las penas? A 30 días, Whoopi Goldberg 2 semanas. ¿De dónde sacaron 2 semanas? ¿Por qué? En 2 semanas sí, una semana es poco, pero 3 semanas es mucho. Eso es lo que me parece que falta de vuelta. Todo creo que empieza desde, vamos a ser buenos. Vamos a ser buenos. Sacando toda la intencionalidad política. Intentemos esto por unos minutos.
Supongamos que es cierto que hay ciertas ideas que en realidad es inaceptable que se presenten. Bueno, pero ¿quién es el tribunal moral para decir, mire, estas sí y estas no? Porque también lo que sucede, un poco lo que hablamos fuera del aire, es ya incluso los creadores artísticos, los creadores de contenido, los escritores, los cantantes, lo que fuera, ya se autolimitan y está afectando muy fuerte la libertad de expresión, que en realidad eso también es una de las grandes armas que tenemos hoy en el siglo XXI. Sí. A mí me viene a la cabeza el caso de una turba iracunda, un grupo de gente enojada que le gritan a alguien o algo, y no siempre tienen razón, muchas veces no la tienen. Hay veces que sí, que la sociedad, queda un ejemplo muy interesante, que la sociedad se autorregula. Pasa esto cuando uno escucha las hinchadas de los partidos de fútbol cantar. Uno escucha el canto de la hinchada y no escucha a nadie desafinando. ¿Cómo puede ser? La persona canta individualmente en un micrófono y de repente parece que puede ser un desastre. Yo sería un gran ejemplo de eso. Entonces, no vamos a, En minutos. no vamos a hacer sufrir a la gente, pero vos de repente escuchás a 100, a 1000 personas cantando juntas y de repente el audio se autocompensa. El que desafina para un lado con el que desafina para el otro y de repente escuchás todo junto, Sí. que decís, wow, qué armónico que es esta canción. A veces pasa eso, que se da ese fenómeno con respecto a la música, al canto. Pero acá no, acá parece que es toda la gente enojada y si se enojaron muchos, que no hace falta que sean todos, sino que va a ser un promedio ni nada. Es un par de personas enojadas. A veces uno solo que empezó a difundir una campaña contra alguien. Se hace viral algo. Tal cual, se hace viral un cosa y de repente todos salen en contra, lo vienen a defenestrar y es un desastre porque no hubo un criterio, no hubo ni siquiera son ejemplos, como dijiste vos, no son ejemplos de lo que están profesando. Yo a este lo voy a cancelar porque dijo un comentario así, así. Y vos te cuidaste tus comentarios. O sea, ¿quién sos vos como juez, como autoridad moral para imponerte sobre el otro? Otra cosa que lo que genera, cualquiera que haya trabajado en medios sabe que desde afuera siempre se siente, bueno, tenés la presión de tal empresa, tenés la presión del vínculo político que tiene el medio para el cual escribís o para el cual trabajás, y muchas veces, hablando con personas o habiendo integrado equipos que pertenecen a multimedios y demás, uno dice, no funciona así, no te dice nada arriba. Vos mismo te autocensurás, porque sabes que si escribís esto le va a afectar a otro, como que ya ni siquiera hace falta que te digan algo, sino que cuando escribís algo, bueno, lo pienso 2 veces, que está bien pensarlo 2 veces, ojo, está muy bien, ¿sí? Para todos aquellos que están escribiendo, es muy bueno pensarlo 2 veces, dale un día y después lo mandás, pero también lo que genera es, la libertad de expresión, la capacidad artística está siendo absolutamente cercenada por un miedo a ofender a estas 4 personas que escriben en Twitter y le pueden arruinar la carrera a alguien. Ahora, también hay casos en los cuales está bien hacerlo. ¿Dónde pone el límite? Yo pensaba el caso siguiente. Vamos a ilustrar el caso tal vez más extremo, que es siempre, digamos, pateando fuerte al medio, el libro Mein Kampf, ¿sí? El libro que escribió Hitler, que no sé hoy en día no sé cómo es la situación legal, pero creo que estaba prohibido venderlo en las librerías, había que aquel que intentara comprarlo, tenía que comprarlo medio de manera clandestina. Ahora eso tiene un problema, y ese es un problema grande, ese libro, creo que, ¿por qué ahí estaría bien cancelarlo? Por lo siguiente, muchas veces cuando se intenta cancelar a alguien, no es que la persona misma está profesando eso. O sea, acá, vamos al ejemplo más que pasó hace poco. Joe Rogan, ¿sí? Una personalidad sumamente reconocida del mundo del podcast y demás, intentan cancelarlo, están intentando todavía cancelarlo, porque en su podcast entrevistó a distinta gente que no mantenían la línea, por así decirlo, estándar del tratamiento contra el COVID. Ahora, él no dijo lo que hay que hacer. Él entrevistó y le dio aire, le dio espacio para hablar a estas personas. Un aire muy potente porque tiene cientos de millones de seguidores. Cientos de millones de seguidores, 100%. Pero no es ahora, a diferencia de, no estoy comparando con Hitler de ninguna manera, al contrario, yo creo que lo que hicieron con Rogan es una vergüenza, pero no es una decisión personal, eso es una opción personal, ¿sí? No de final abierto, de Jacob Lips. Pero en cambio, cuando Hitler escribe un libro, él profesa sus ideas ahí. Entonces, ahí sí tienes que frenarlo. Sí. Y estamos igual hablando, o sea, volvemos a la persona, tenemos que cancelar a Hitler a tiempo, quizás hubiera sido positivo para la humanidad, aparentemente. Probablemente, o sea, no es lógico hablar así, pero como dijiste antes de la autocensura, justo un dato que leí antes de empezar,
hay una encuesta de la empresa YouGo, que es una empresa de estadísticas de Inglaterra. Él dijo que más de la mitad de los británicos, que fue donde hicieron la encuesta, se autocensuran por temor a ser juzgados Bueno, y cambian su producción. O sea, lo que iban a hacer ya no es lo mismo, porque no, yo iba a escribir así, pero ya tengo que pensarlo 2 veces por cierta clase de cosas. Y a veces no es por ideas erróneas, porque no es todo blanco y negro, sino simplemente porque hay que adecuarse a cierto lenguaje o a cierta forma de la sociedad de convivir con estas ideas nuevas. hace poco escuchaba a un comediante que a todo esto, el tema de la comedia, también lo mencionó en su momento, la comedia que es el ámbito, hoy en día creo yo, por excelencia para la crítica. Porque al ser que todo el mundo se autocensura y tiene miedo, si lo haces con un chiste es más potable, se puede digerir un poco más, si no te reís al final tenés mal humor. Eh, escuchaba a un comediante que, me olvidé el nombre, pido disculpas, es un comediante que tiene orígenes hindúes, y él salía como en defensa de Apu, ¿sí? Aquel que sigue a los Simpsons sabe, Apu era un personaje, no sé si Es un personaje. era un personaje, Ah, porque era o es un personaje de los Simpsons, que era una persona, un inmigrante que venía de la India, y al final se canceló, se eliminó ese personaje de los Simpsons, que tal vez es una de las series más exitosas de todos los tiempos de la televisión. Se eliminó, ¿por qué? Porque tal vez podían ofenderse a alguien. Y esta persona que tiene padres que vienen de la India dice, a ver si entendemos, es una persona que llegó a Estados Unidos, consiguió trabajo, se casó, tuvo hijos, tuvo su propio negocio, incluso le decían chiste, le sube los precios a los americanos. Es el sueño de cualquier persona que viene acá. ¿Y qué lo cancelas? ¿Por qué? Porque resulta que la voz de este personaje que provenía de la India no era hecha por alguien, era hecha por un hombre blanco, digamos, por así sí, decirlo. no un hindú. Sí, lo cual es ridículo, lo cual es ridículo y ya es como una, una autoburla. ¿Qué miedo que hay? Miedo que hay en ese personaje. Sí. Bueno, sí, de hecho, el que mencionamos en la apertura, Speedy González, que es un personaje de humor para niños, donde es un ratón con Esa no la sabía, me enteré acá. sí, es un ¿Lo ratón que eliminaron? lo eliminaron Está con el porque, sombrero de todos porque es lados. muy, como, dice que estigmatiza al mexicano. Un poco Y puede es ser verdad, pero cierto. es parte de ese parte del personaje, como que no pasemos también el Chavo porque también hablan con acento mexicano, ¿no? Claro. Como que cada uno tiene su forma de ser. Y hay cosas que realmente son ofensivas, son peligrosas, hay cosas que no, cosas que estamos pasando quizás de la raya, y eso surge a veces de esto que hablamos antes. No hay un criterio, no hay una ley, un blanco y un negro, es solamente mucha gente enojándose por algo, y a veces es muy injusto. A veces no, a veces es real, pero a veces no. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué logra la cancelación? ¿Borramos a esa persona? ¿No existe más? Ya está, se eliminó todo lo que esta persona produjo, todo lo que esta persona dijo. ¿Cómo funciona esto? Sí. Porque ¿qué Le sentido cayó mal lo que tiene? hizo y se eliminan todos sus libros. O sea, la pregunta sería quizás, es la pregunta del efecto concreto. ¿El efecto concreto cuál sería? O sea, ¿cómo la sociedad va a ser mejor si yo cancelo a esta persona? La sociedad no va a ser mejor. Esa persona, de hecho, el Talmud en un momento, una famosa historia con Rabbi Meir, que Rabbi Meir había un vecino, una persona en la vecindad donde él vivía que era muy violento. Y en un momento empieza a pedir que este hombre se muera. Claro. Es tan malo, es tan grave el mal que hace en la sociedad que no podemos soportarlo. Y la esposa lo escucha, la esposa Bruria, que es quizás de los ejemplos de la mujer sabia del Talmud, dicen que superaba gran parte de sus contemporáneos con su sabiduría, le dice, no, 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 le dice, estás equivocándote, no pidas que muera el pecador, pedí que muera el pecado. O sea, no te molesta Jorge Cohen, te molesta la acción que él está tomando. Entonces, que cambie de acción, que un poquito que reflexione y mejore. Entonces, siempre enfocarnos en el cambio de acción y no en la persona en sí, no en bloquear personas, porque si bloqueamos personas, de repente, aparte, ¿quién va a pasar este filtro? O sea, estamos ya poniendo la vara Eso, tan bueno, alta. es lo que habíamos hablado al principio. No hay un tribunal moral. El tribunal moral es el señor o la señora que está en su casa desde Twitter, que vaya uno a saber lo que hace con su vida. Sí. Solamente señala con el dedo al otro Que porque y, es famoso, o claro, porque tiene un rol de hacer por la sociedad en el rubro que sea, yo le voy a marcar que si cuenta chistes no puede tener, no sé, auto pagado, que pagó menos impuestos por comprar el auto. Entonces, una cosa claro. así, son No, detalles que no van a... y aparte ya hay el extremo que ya hay investigadores, gente que se ocupa de investigar y revisarle todos los datos de la vida Sí, pasada de la persona para encontrar, mira, encontré esto que hizo cuando era joven y tienen que salir a pedir, disculpa, la verdad es que tenés razón, tenía 11 años. sí, cuando tuiteé ese mensaje, o Claro, sea, en las redes sociales ya se llevan años con nosotros, o sea, un artista de hoy
de 25 años le puedes encontrar twitters de cuando tenía 10. Sí. Entonces de repente das un mensaje, no, que ese chiste que hizo fue medio... Bueno, ese Entonces, también es el problema con, hay que poner las cosas en contexto. O sea, por suerte la sociedad ha ido avanzando y se fue concientizando en las cosas sobre las cuales hacer humor hoy, que uno escucha cosas, no hay que ir tan lejos en el tiempo, cosas que hasta hace 10 años eran los primeros lugares en el rating y todo lo demás, hoy escucha que no puedo creer que nos reíamos de esas cosas, una vergüenza total, pero bueno, si uno puede lograr con 2 dedos de frente contextualizar las cosas, y ni que hablar cuando se intenta cancelar autores o artistas que están muertos. Sí, que ya no hay nada, un poco lo que decías. No tiene. ¿Para qué cancelas? Evidentemente, tal vez para generar cierta conciencia, pero si cancelas a alguien que está muerto, ¿qué puedo hacer con eso? Seguro. Había un programa de la televisión de Argentina que se dedicaba a hacer archivos. Mostraba imágenes y situaciones de esa misma persona, quizás que se contradecía o que no era fiel a sus ideas originales. TBR, tal cual. De repente, que la frase era no soporta archivo, ¿viste? Como que si ves el archivo ya vas a ver contradicciones. Que es algo bueno, no Pero soportar archivo. también eso, no soportar archivo, no es algo necesariamente malo. Una persona, en el judaísmo creemos que el ser es dinámico. Si uno analiza algo por una foto, seguro que va a ser mucho más incompleto que ver el video completo, que ver la historia completa. La invitación es ver la historia completa. O sea, ¿por qué dijo lo que dijo? O incluso, si lo dijo, incluso que lo pensaba. Y ahora si cambió y piensa otra cosa, ya lo cancelo porque hace 30 años dijo otra cosa. La persona hizo lo que se llama el judaísmo teshuvá. O sea, el judaísmo tiene un valor que es central en toda esta situación, que es la posibilidad del cambio. Y si que no creemos en el cambio, porque si la cancelación es eso, es lo tachamos y esa persona desaparece, la persona en los medios que le pasa esto, no vuelve a aparecer. Sí. No sé si hay casos de resurrección después de cancelación, pero las cancelaciones fuertes es muy complicado que la persona pueda volver, porque ya la sociedad lo bloqueó. Y no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es que, está bien, concienticemos. Hay comentarios que ya son tomados xenófobos o son cosas así, también veremos cómo cambiarlos, cómo no ofender a esta gente, pero con sentido, no con la lógica de una turbo iracunda que dijimos al principio. Claro. Veamos realmente, es que, como dijiste antes, hubo casos que sí realmente son ofensivos y agradecemos que la sociedad haya evolucionado y no lo tenga más. Y que no cambió de opinión nunca. Y que a veces no cambió de opinión nunca también. Por eso. Pero lo que decía es la teshuvá no solamente que se puede volver, sino que hasta el punto que según según la Torá, aquel que hace teshuvá, aquellas transgresiones que cometió se convierten en como puntos a favor. Tal cual, sí. Existen dos tipos de teshuvá, por miedo o por amor, y quien hace teshuvá, el judaísmo plantea, quien hace teshuvá por miedo, va a borrar y cuenta nueva. Tenías en tu haber 10 transgresiones, ahora estás en 0 de vuelta. Ahora, quien hace teshuvá por amor, que es un nivel mucho más fuerte, o sea, de voluntad, de cambio, no solamente que la transgresión se hace borrar y cuenta nueva, sino que se multiplica por -1, sería. Están a favor tuyo. O sea, esas transgresiones, que de hecho son tus errores de vida, si vos lo sabés encauzar correctamente, no son errores, son aprendizajes. Entonces, vos hoy sos mejor que antes. Y es el juego que el judaísmo plantea. El ser es dinámico, el judaísmo, la persona es dinámica, la persona cambia, puede cambiar, queremos que cambie. Y no queremos cancelar a nadie. Queremos que la persona que tiene errores los aprenda de ellos. Y ese error que cometió también sea una señal de crecimiento a futuro. Bueno, con ese hermoso mensaje nos despedimos. Será hasta el próximo episodio de Final Abierto. Hasta acá, muchísimas gracias por seguirnos y, como decíamos antes, coméntenlo, compártanlo, etcétera, etcétera, etcétera.